Buenos días, hoy viernes 29 de mayo del 2020 vamos a trabajar en nuestra materia de Ciencias Naturales. El tema que vamos a ver el día de hoy en Ciencias Naturales es acerca de las creencias que tenía la humanidad sobre el universo. Los invito a ver este video y enseguida estoy con ustedes para platicar acerca del tema. Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Desde la antigüedad los seres humanos hemos observado el cielo y las entidades que lo recorren, tales como estrellas o planetas. Las culturas del Medio Oriente desarrollaron las bases del conocimiento astronómico, mismo que fue retomado por los pueblos mediterráneos y que posteriormente pasó a los griegos. Pero Mesoamérica no se quedó atrás, y una de las civilizaciones que más sobresalió en el área de la astronomía fue la cultura maya. ¿Qué conocimientos nos legó este pueblo? Averigüémoslo. La cultura maya es una de las más brillantes y complejas del continente americano. Aquí en México se desarrolló en los estados de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, de Quintana Roo y de Chiapas. Pero también se extendió a otros países como lo es Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los primeros pobladores de la región maya eran cazadores y recolectores que comenzaron a recorrer el área en el año 10.000 a.C. Para el año 2000 a.C., se establecieron las primeras aldeas que cultivaban maíz, frijol, calabaza, entre otros. Durante los años 250 y 900 después de Cristo, los mayas lograron un gran desarrollo, ya que fue el momento en el que comenzaron a construir grandes monumentos, como el templo de Kukulcán en Chichén Itzá o el templo del Gran Jaguar en Tikal. Los mayas hicieron grandes contribuciones culturales y científicas. Por ejemplo, en matemáticas fueron los primeros en introducir el cero en el sistema numérico. Por otra parte, su sistema de escritura fue uno de los más desarrollados que surgieron en Mesoamérica, y además tenían sofisticados métodos de producción de alimentos. En el área de la astronomía, los mayas destacaron notablemente, ya que gracias a sus observaciones lograron calcular con exactitud los periodos de la Luna, el Sol y algunos planetas. Además, desarrollaron uno de los sistemas de calendarios más avanzados en la historia de la humanidad. Los sistemas de calendarios están basados en ciclos solares, planetarios y humanos. Si bien existen varios calendarios mayas, hay dos que son los más representativos: el calendario Ab y el calendario Xolkin. El primero, es decir, el calendario Ab, es un calendario solar de 365 días y por lo tanto muy aproximado al año solar, el cual es de 365,242 días. Este calendario está compuesto por 18 meses de 20 días cada uno y un mes que solo tiene 5 días. Por su parte, el calendario Xolkin consta de 260 días. Algunos antropólogos sugieren que está relacionado con el tiempo de gestación humana, otros los relacionan con los ciclos lunares y otros más con el planeta Venus. Se cree que este calendario era usado para pronosticar la llegada del periodo de lluvias, así como periodos de cacería, pesca y cultivo del maíz. Por otro lado, se sabe que los mayas eran grandes observadores de Venus, y su importancia era tal que incluso lo nombraron No-Erg, que significa gran estrella, y lo asociaron con el dios mitológico Kukulcán, quien a su vez estaba relacionado con la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes en Mesoamérica. Los mayas lograron identificar el periodo sinódico de Venus, es decir, el tiempo en el que Venus volvía a aparecer en el mismo punto del cielo. Este periodo es de 583,92 días. Los cálculos que los mayas hicieron del movimiento de Venus se encuentran registrados en el Código Dresde. En este escrito se encuentran las tablas de Venus, en donde se anotaron observaciones de la aparición y desaparición del planeta en el firmamento. Además, así como calcularon el periodo sinódico de Venus, también lo hicieron con el de Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Para observar a Venus, se cree que los mayas se valían de edificaciones como el Observatorio Solar de Acance, en Yucatán, ya que recientemente se descubrió que esta construcción está alineada con Venus, y además se encontró que en el costado sur de este observatorio se puede apreciar la máxima salida de Venus al norte,
suceso que se registraba cada 584 días. Por último, veremos un poquito de mitología maya. En el Popol Vuh, que es una recopilación de narraciones míticas e históricas, se encuentra un relato en donde se cuenta cómo Zipacná, una especie de demonio, da muerte a 400 guerreros, y Kukulcán toma las almas de estos guerreros y las coloca en el cielo en forma de estrellas, dando origen a las Pléyades. Las Pléyades se trata de un cúmulo estelar situado en la constelación de Tauro y que contiene más de 1000 estrellas calientes clasificadas como B en el tipo espectral, lo que indica que su color es blanco azulado. Este cúmulo puede observarse a simple vista y se encuentra relativamente cerca de la Tierra, a poco más de 400 años luz de distancia. Las Pléyades, también conocidas como Siete Hermanas o Messier 45, era llamado por los mayas Mots, que significa puñado de semillas. Las Pléyades anunciaban a los mayas la llegada del periodo de lluvias y por lo tanto el inicio de las labores agrícolas para preparar la tierra para la siembra. Aun cuando los mayas no contaban con instrumentos sofisticados de observación, lograron realizar cálculos muy exactos del movimiento de los planetas y de algunas estrellas, e incluso lograron predecir los eclipses. No cabe duda que la astronomía maya es una de las más sobresalientes del mundo antiguo. Y para terminar el video tengo una pregunta para las personas que son de otros países. ¿Qué observaciones hacían las civilizaciones antiguas de los lugares de donde son originarios ustedes? Sería muy interesante que nos... Muy bien, como vimos en este video, ¿verdad? Y como les mencioné en un inicio, estamos hablando acerca de las creencias que tenía la humanidad del universo. Y bueno, pudimos ver cómo desde tiempos antiguos estas culturas mesoamericanas tenían una idea especial y muy significativa acerca del universo. Ya veíamos que los mayas pues se guiaban de todos estos astros para poder realizar sus actividades, para poder crear todos esos inventos que ellos hicieron, ¿verdad? Como fue su calendario solar. Ellos se guiaban en todo el movimiento de estos astros. También lo podemos ver en la actualidad en las pirámides que nosotros conocemos, que nos dejaron ellos como patrimonio cultural, pues vemos esta similitud que ellos hacían de la Tierra con los astros del universo. Y vemos que incluso sus pirámides llevan el nombre de estos astros, ¿verdad? Como la pirámide del Sol que conocemos nosotros en Teotihuacán, la pirámide de la Luna, que pues tienen un significado que ellos relacionaron con todos estos astros del universo. Y bueno, también veíamos que ellos se guiaban en el universo, se guiaban en el movimiento de los astros para realizar también lo que eran sus actividades que tenían que ver con la agricultura, ¿verdad? Ellos se guiaban en el movimiento de estos astros para saber cuándo debían ellos sembrar, cuándo era propicio sembrar y cuándo no. Todo esto era muy valioso y muy significativo para ellos. Entonces tomaban mucho en cuenta el movimiento de los astros, ¿verdad? El movimiento del sol, de la luna, de las estrellas. Y pues realizaban ellos observaciones minuciosas para saber qué es lo que pasaba y para saber cómo iban a elaborar este calendario solar, para saber qué es lo que iban a hacer. También recordemos que su religión de ellos era politeísta. ¿Qué es politeísta? Ya hemos hablado en algún otro momento que politeísta pues se refería a que ellos creían en varios dioses. Recordemos que sus dioses eran naturales, ¿verdad? Tenían al dios del agua, dios de la lluvia, tenían a la diosa de la belleza, ¿verdad? Entonces todos sus dioses de ellos eran dioses naturales. Pero pues también así como ellos le tenían un gran respeto al universo, ¿verdad? Y a todo lo que creían acerca del movimiento de los astros, bueno, también se dice que estas culturas, para ellos los cometas eran portadores de cosas negativas, ¿verdad? Ellos veían a los cometas como portadores de desgracia, de que iba a haber alguna muerte de algún dios, de que iba a haber algún terremoto, algún desastre natural. Entonces, cuando ellos veían algún cometa pasar, para ellos quería decir o tenía un significado negativo de alguna catástrofe que iba a suceder, algo malo que iba a pasar o que les iba a pasar a alguno de sus dioses, ¿verdad? E incluso cuando llegaron aquí los españoles
y vieron esta observación que hacían ellos, esta creencia que tenían ellos acerca de los astros. Bueno, este fray Bernardino, ¿verdad?, escribió que los mayas, que estas culturas le daban un significado especial a los cometas, que incluso lo llamaban ellos estrella que humeaba. ¿Por qué? Porque ellos veían pasar a este cometa y lo veían como algo de fuego, ¿verdad? Esta estrella que humeaba, que resplandecía con fuego, porque indicando que iba a suceder alguna catástrofe, algún terremoto. Entonces, el pasar de un cometa para los mayas, para estas culturas, pues indicaba un cierto temor, ¿verdad? Porque ellos sabían que ya iba a suceder algo pues que no estaba bien, que iba a morir algún dios o que iba a suceder alguna catástrofe. Y bueno, también vemos aquí cómo pues esta creencia acerca de los astros, acerca de los cometas, pues tiene gran significado para nuestras culturas de la antigüedad. También tenemos un dato interesante donde nos mencionan que este Guillermo el Conquistador, rey de Normandía, ¿verdad?, cuando atacó Inglaterra, pues se dice, los historiadores han llegado a la conclusión que esta cultura o este país fue guiado por un cometa que en la actualidad lo conocemos nosotros como cometa Halley, ¿verdad? Se dicen los historiadores que este país de Normandía fue guiado por este cometa para poder atacar a Inglaterra. Bueno, se tiene esta creencia. Y también se dice que este cometa Halley, ¿verdad?, es lo que ahora nosotros conocemos como la estrella de Belén. También se ha llegado a creer que fue la estrella de Belén, que pues en la historia se dice que fue la que guió a los Reyes Magos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo a través de la historia, a través de todo esto que nosotros vamos conociendo, pues los astros, el universo tiene que ver mucho con todo lo que llega a pasar en nuestro mundo, todo lo que llega a pasar aquí en la Tierra, ¿verdad? Todos los acontecimientos, los historiadores los van relacionando con nuestro universo, con las estrellas, con los astros, con la posición de los astros. Vemos cómo pues muchos estudios han llegado a la conclusión que todo lo que ocurre en nuestro planeta tiene que ver con el movimiento de los astros. Y pues como vimos aquí en este video, esto no es nuevo, ¿verdad? Estas aportaciones ya vienen desde estas culturas mesoamericanas. Desde ese entonces, estas culturas mesoamericanas aportaron mucho a nuestro conocimiento, aportaron mucho acerca de lo que fue el conocimiento del universo. Porque ya como lo hemos dicho en clases anteriores, el hombre no se ha quedado quieto, el hombre siempre ha tenido la inquietud de saber qué hay más allá de donde él habita. Entonces este fue el ejemplo y el caso de estas culturas mesoamericanas que no se quedaron con tan solo su conocimiento de aquí del lugar en donde ellos habitaban, sino que ellos siempre tuvieron la inquietud, la curiosidad de saber qué había más allá del cielo, qué había más allá de lo que ellos podían ver, y pues se guiaban ellos en todos estos estudios de las estrellas, del movimiento de los astros para realizar también sus actividades. No nada más quedó en estudiar cómo era el universo y cómo eran los astros, sino que también los tomaban como guía para poder realizar actividades muy importantes para ellos, como era la agricultura. ¿Y por qué importantes? Porque en ese momento o en ese periodo ellos dependían de la agricultura. Recordemos que estas culturas mesoamericanas, ¿verdad?, vivían o se alimentaban de todo lo que ellas sembraban, como lo vimos también en el tema de los tianguis y de los mercados mesoamericanos. Todo lo que se iba a vender a esos tianguis pues tenía que ver con lo que ellos sembraban, con lo que ellos cultivaban. Entonces estas culturas mesoamericanas dependían en gran medida de lo que ellos sembraban, de la agricultura. Entonces imagínense qué valor le daban a lo que era este movimiento de los astros, al creer y depender que dependiendo de lo que les decían los astros, ellos podían sembrar ese día o ellos no podían sembrar. Eso para ellos era muy importante porque de eso dependía el que ellos comieran, el que ellos sembraran y cuándo iban a cosechar esa siembra. Entonces, veamos cómo es tan importante todo este estudio, ¿verdad?, acerca de los astros y cómo nuestras culturas antiguas pues se guiaron, y a pesar de que no había toda la tecnología con la que ahora contamos nosotros, pues ellos realizaron grandes cosas como fue la construcción
de las pirámides. En la actualidad muchos historiadores nos explican cómo estas culturas mesoamericanas lograron construir esas pirámides con ese tamaño tan enorme, ¿verdad? Cómo le hicieron para poder construir estas pirámides, ya que ellos pues eran seres pues pequeños, ¿verdad? No eran de una altura, no eran gigantes como para poder construir este tipo de pirámides. Y así muchas cosas, así como los números mayas, así como el calendario maya, ¿verdad? No dejan de sorprender a los historiadores cómo, a pesar de que no se contaba con toda la tecnología que actualmente nosotros contamos, pues ellos lograron tener estos avances, ellos lograron todas estas aportaciones a nuestra humanidad, a nuestra historia, y que en la actualidad pues nos sirven a nosotros o nos han servido como guía para todos los descubrimientos que se han seguido haciendo acerca del universo. Han servido a los astronautas también para poder estudiar acerca de qué es lo que pasa con los planetas, cuál es el movimiento de los planetas, ¿verdad? Cómo están constituidos, cuál es su forma, que ya lo hemos visto también en temas anteriores. Entonces veamos cómo, y debemos de sentirnos orgullosos, como ya lo platicábamos en las clases anteriores. Es un orgullo para nosotros cómo los mexicanos hemos logrado grandes avances en la astronomía, y esto ya viene desde nuestros antepasados, desde los mayas, desde los mexicas. Vienen ya estos estudios acerca del universo, vienen ya estas aportaciones de la cultura mexicana hacia el estudio del universo, y que, como lo decían en el video, ¿verdad? Otros países o otras culturas tal vez no han realizado estos estudios tan exhaustivos como nosotros, como estas culturas mesoamericanas, que se caracterizan por este gran estudio y esta aportación a la astronomía. Entonces, pues espero que este tema les ayude mucho, les siga interesando, y ustedes les despierte ese interés por saber más acerca tanto de nuestro universo como de las culturas mesoamericanas, que tienen gran aportación para nosotros, para nuestro estudio histórico. Por mi parte sería todo. Les agradezco a todos su atención y espero que este tema lo pongamos en práctica y que les crea a ustedes esta inquietud por seguir estudiando y por seguir sabiendo más acerca de nuestra historia. Muchas gracias.